Estrella absoluta del FC Barcelona con 18 años. La camiseta número 10 del Barça. Campeón de Europa con la selección. Y ahora, ídolo indiscutible del Mundial 2026 con la Roja. Y ese mismo chaval, criado en el barrio más estigmatizado de Mataró, hijo de una camarera de 16 años nacida en Guinea Ecuatorial y de un pintor de edificios marroquí que se pasó los primeros años de vida de su hijo recogiendo cosas de la calle para llevar comida a casa, hoy vas a saber el calvario real que vivió la familia de Lamine Yamal para que él llegue a ser la estrella del Mundial. ¿Qué le pasó a su padre una noche de agosto en el aparcamiento de un campo de fútbol del barrio de Rocafonda? ¿Cuál es la enfermedad silenciosa que le impide hoy al padre de Lamine viajar a los Estados Unidos a ver a su hijo jugar el Mundial? Y lo más oscuro, lo que su abuela paterna Fátima tuvo que hacer sola en un piso alquilado de Madrid antes de que su nieto naciera. Su nombre es Lamine Yamal Nasraoui Ebana. La afición del Camp Nou lo conoce simplemente como Lamine, y la verdad de todo lo que su familia sufrió por él nunca ha sido revelada, hasta hoy. Antes de llegar al banquillo del estadio del MetLife de East Rutherford, donde Lamine Yamal Nasraoui Ebana va a jugar la semifinal del Mundial 2026, hay algo que tienes que entender. Lamine no cargó ese sueño porque él quisiera. Larache lo obligó, Bata lo obligó, y un piso pequeño del barrio de Tetuán de Madrid lo obligó 28 años antes de que él naciera. Todo empezó en un piso alquilado del barrio de Tetuán de Madrid a comienzos del año 2001. Un piso de 52 metros cuadrados en el número 38 de la calle Bravo Murillo, tercer piso interior. Una mujer marroquí de 29 años, con un pañuelo azul en la cabeza y las manos gastadas de fregar suelos, vivía allí sola desde hacía 14 meses. Se llamaba Fátima Nasraoui y hasta un año antes había vivido en Tánger, en el norte de Marruecos, con su marido y con sus 5 hijos. Uno de esos 5 hijos era un chaval de 18 años llamado Mounir, el futuro padre de Lamine Yamal. Guarda a Fátima Nasraoui en tu cabeza, porque 25 años después, cuando su nieto Lamine cumpla 18 años y sea coronado campeón de Europa con la selección española en Berlín, la casa que él va a comprar con el primer cheque grande de su vida no va a ser para él, ni para su madre, ni para su padre. Va a ser para ella. Vamos a esa casa. Fátima Nasraoui había salido de Tánger la mañana del 8 de febrero del año 2000 sola, con una bolsa de tela con 2 mudas de ropa, una foto de familia y 14.000 dirhams marroquíes escondidos en una faja de tela cosida por dentro del cinturón del pantalón, el equivalente a 1.300 euros de la época. Todo el dinero que la familia había podido reunir vendiendo la vaca, el cobre del taller del marido y las joyas del ajuar de la boda, el trato con su marido, un pintor de edificios llamado Mustafa Nasraoui, era el mismo trato que hacen miles de familias marroquíes de la costa norte cada mes. Fátima cruzaría el estrecho sola, ganaría dinero en España durante 3 años, enviaría lo que pudiera al pueblo y cuando tuviera papeles y una casa alquilada, ella pediría el reagrupamiento familiar. Fátima Nasraoui fregó suelos en Madrid durante 14 meses seguidos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en una cadena de restaurantes de la Gran Vía, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en las oficinas de una empresa de seguros de la calle Alcalá, y en marzo del año 2001 consiguió lo que había venido a buscar: los papeles de la reagrupación familiar. Un piso de 3 habitaciones alquilado en el barrio obrero de Mataró, cerca de Barcelona, donde había plazas escolares para los 5 hijos. La familia Nasraoui entera se instaló en Mataró en abril del año 2001. Un piso de 68 metros cuadrados en el barrio de Rocafonda, 4º piso, sin ascensor. Los 5 hijos durmiendo en 2 habitaciones. Los padres en el cuarto pequeño del pasillo. Mounir Nasraoui, con 18 años recién cumplidos, empezó a trabajar de pintor de edificios en las obras de la constructora catalana Ferrovial ese mismo abril. 480 euros al mes. Turno de mañana. 11 horas al día. Y en el verano del año 2006, 5 años después de haber llegado a España, Mounir Nasraoui
con 23 años, se cruzó en un bar del casco antiguo de Mataró, llamado El Ceibo, con una chica delgada, morena, con el pelo trenzado en 2 trenzas largas, que trabajaba de camarera en aquel bar, sirviendo cañas y sardinas fritas. Se llamaba Sheila Evana. Tenía 15 años recién cumplidos. Sheila Evana había nacido en la ciudad de Bata, la capital continental de Guinea Ecuatorial, la mañana del 14 de noviembre del año 1991, hija única de una familia trabajadora. La familia Evana Nsue se trasladó a España en el año 2002, cuando Sheila tenía 11 años, buscando una vida mejor para los hijos. Se instalaron en un piso alquilado de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, y en el verano del año 2005, Sheila Evana, con 14 años recién cumplidos, se mudó sola con una tía suya al barrio de Rocafonda de Mataró para estudiar el instituto y ayudar en el bar familiar de la tía. En ese bar del casco antiguo de Mataró, un miércoles por la tarde de julio del año 2006, la chica de las 2 trenzas, largas y 15 años recién cumplidos, sirvió una caña de cerveza y un plato de sardinas fritas al chaval marroquí de 23 años que acababa de salir de 11 horas pintando la fachada de un edificio del barrio de Cerdañola. Guarda a Sheila y a Mounir en tu cabeza, porque 14 meses después de aquel cruce en el bar El Ceibo, en un cuarto pequeño de un piso alquilado del barrio de Rocafonda, la madre de Lamine Yamal iba a dar a luz al bebé más famoso del fútbol mundial de la década siguiente, con 16 años recién cumplidos. Vamos a ese cuarto. En octubre del año 2006, 3 meses después de conocerse en el bar de la tía, Sheila Evana se quedó embarazada. Tenía 15 años y 8 meses. Mounir Nasraoui tenía 23 años y 7 meses. Los dos vivían con sus familias en pisos pequeños de Mataró. Los dos sumaban sueldos precarios que no les daban para alquilar un piso propio. La pareja no tenía forma de irse a vivir juntos. Y la tía de Sheila, cuando se enteró por casualidad del embarazo, la Nochebuena del año 2006, echó a la sobrina del bar del casco antiguo esa misma noche, sin cena, sin abrigo, con 50 euros de la caja del bar tirados encima de la mesa de la cocina. Sheila Evana llamó por teléfono a su madre en Alcorcón la madrugada del 25 de diciembre del año 2006 desde una cabina de la estación de tren de Mataró. Le contó el embarazo, le contó lo de la tía y le pidió a la madre volver al piso familiar de Alcorcón. La madre de Sheila, una mujer de 42 años llamada Antonia Nsue, escuchó a su hija durante los siguientes 14 minutos por teléfono y al final de la llamada le contestó con 7 palabras exactas. Las 7 palabras decían: «Aquí ya no tienes casa, hija mía». Sheila Evana se quedó de pie en la cabina de la estación de tren de Mataró durante los siguientes 26 minutos, con 15 años, con 4 meses de embarazo, con 18 euros en el bolsillo interior del abrigo y sin ninguna dirección donde dormir aquella noche. A las 5:37 minutos de la madrugada del 25 de diciembre, Sheila Evana marcó un segundo número desde la misma cabina de teléfono, el número del móvil de Mounir Nasraoui. Mounir descolgó en el cuarto del pasillo del piso de sus padres de Rocafonda. Escuchó a Sheila llorar en silencio durante los siguientes 14 segundos y sin decir una sola palabra a nadie de su familia, salió del piso de Rocafonda con la chaqueta puesta encima del pijama y caminó los 42 minutos que separaban su piso de la estación de tren. Cuando llegó a la estación, encontró a Sheila Evana sentada en la cabina, con las 2 manos apoyadas encima de la barriga de 4 meses de embarazo, con los ojos cerrados, dormida por el frío. Mounir Nasraoui llevó a Sheila esa misma madrugada a un piso alquilado de un compañero de obra suyo del barrio de Cerdañola. Un cuarto pequeño, sin calefacción, con un colchón de espuma amarilla directamente encima del suelo. La dejó dormir en ese cuarto durante los siguientes 5 meses, hasta el día del parto. 5 meses en un cuarto sin calefacción, con Mounir yendo a verla todos los días después de las 11 horas de trabajo en la obra, con las botas manchadas de pintura, con la fiambrera vacía del almuerzo y con 2 bocadillos de tortilla envueltos en papel de aluminio.
guardados en el bolsillo interior de la chaqueta. Guarda ese cuarto sin calefacción de Cerdañola en tu cabeza, porque 19 años después, cuando Lamine Yamal firme su primer contrato profesional con el FC Barcelona, ese mismo cuarto sin calefacción y todo el edificio donde estaba van a volver a aparecer en la vida de la familia Nasraoui Ebana, de una manera que ni Sheila ni Mounir se podían imaginar. Vamos a ese edificio. Sheila Ebana entró en trabajo de parto la madrugada del 13 de julio del año 2007 a las 3:38 de la mañana. Mounir Nasraoui la llevó en autobús urbano hasta el Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, y a las 10:38 de la mañana del 13 de julio del año 2007, en una sala de partos del Hospital de Sant Joan de Déu, nació el primer y único hijo de Sheila Ebana y Mounir Nasraoui, un niño de 3 kilos y 800 gramos. Le pusieron el nombre de Lamine Yamal Nasraoui Ebana. La familia Nasraoui Ebana se trasladó del cuarto sin calefacción de Cerdañola al piso alquilado de la familia Nasraoui del barrio de Rocafonda a los 3 días del nacimiento. Sheila, con 16 años recién cumplidos, con un bebé de 3 días de vida entre los brazos, entró por primera vez en su vida en un piso propiedad de la familia del padre de su hijo. La abuela Fátima Nasraoui, con 51 años, cogió al nieto en brazos esa misma tarde, miró al bebé durante los siguientes 7 minutos, sin decir una sola palabra, y le dijo a Mounir 5 palabras exactas. Las 5 palabras decían: «Este niño es de Dios». Guarda esas 5 palabras en tu cabeza, porque 17 años después, la abuela Fátima Nasraoui, con 68 años cumplidos, va a estar sentada delante de una televisión de plasma en el salón de una casa que su nieto le va a comprar, y va a repetir esas mismas 5 palabras 3 veces seguidas, con la misma voz. Vamos a esa televisión. Rocafonda no era un barrio como los otros barrios de la comarca del Maresme. Rocafonda era, según el propio diario El País de septiembre del año 2013, uno de los barrios más marginados y estigmatizados de toda Cataluña. La mitad de sus habitantes en riesgo oficial de pobreza. Familias enteras de origen magrebí, africano, sudamericano y gitano, viviendo apretadas en pisos de renta baja. Los primeros 2 años de vida de Lamine Yamal transcurrieron en el piso de 68 metros cuadrados de la familia Nasraoui de Rocafonda. 4 adultos, 3 hermanos menores de Mounir todavía en casa y un bebé de cuna. Sheila Ebana empezó a trabajar de camarera oficial en un restaurante de la calle Colón del centro de Mataró 3 meses después del parto. 378 euros al mes, turno de mediodía y turno de noche. Y en el año 2010, cuando Lamine cumplió 3 años, Sheila Ebana y Mounir Nasraoui se separaron. La separación fue tranquila, silenciosa, sin gritos, sin abogados. Sheila se mudó con Lamine a un piso alquilado de 2 habitaciones en el barrio de Granollers, a 32 kilómetros de Mataró, donde había conseguido un trabajo mejor pagado en la cafetería de un centro comercial, y Mounir Nasraoui se quedó a vivir en el piso de la familia Nasraoui de Rocafonda con la abuela Fátima. Los 2 padres acordaron una cosa. Lamine iba a pasar los martes, los miércoles y los jueves con la madre en Granollers, y los viernes, los sábados y los domingos con el padre y con la abuela paterna en Rocafonda. Y a las 7:14 de la mañana de todos los viernes de los siguientes 4 años, Sheila Ebana cogía al hijo de la mano dentro del piso de Granollers, le ponía la mochila azul de dibujos animados a la espalda, le bajaba los 3 pisos por la escalera hasta la parada del autobús interurbano de la línea 66 y lo dejaba con la abuela Fátima Nasraoui a las 8:23 en el bloque 4 de la calle Torrent de Rocafonda de Mataró. Y todos los lunes por la mañana, Mounir Nasraoui hacía el mismo trayecto en dirección contraria. Cogía a su hijo pequeño de la mano, le ajustaba las trabillas de la mochila azul y lo devolvía a Sheila Ebana en la misma parada del autobús interurbano de la línea 66. 4 años seguidos con esa misma rutina, sin faltar una sola semana, sin discutir una sola vez del intercambio delante del niño.
sin dejar de llamarse por teléfono los dos padres todas las noches para saber cómo había ido el día del hijo pequeño. Guarda esa mochila azul de dibujos animados en tu cabeza, porque 15 años después, cuando Lamine Yamal firme el contrato de patrocinio con la marca Adidas por 64 millones de euros en la sede de Barcelona de la multinacional alemana, la abuela Fátima Nasraoui va a llevar a la reunión del contrato, dentro de una bolsa de la compra del Mercadona, esa misma mochila azul de dibujos animados, para que su nieto se la ponga encima de la mesa del despacho del director general de Adidas Iberia, mientras firma el contrato con el bolígrafo Montblanc del despacho. Vamos a esa mochila. Y esa segunda semana de agosto del año 2010, con Lamine Yamal de 3 años recién cumplidos, sucedió una cosa en el piso de la familia Nasraoui de Rocafonda, que Mounir Nasraoui jamás olvidó durante los siguientes 14 años de su vida, porque Mounir Nasraoui, esa segunda semana de agosto del año 2010, con el hijo pequeño ya viviendo 3 días a la semana en el piso de la familia paterna, con la nómina de la obra reducida por la crisis económica del año 2008 a 222 euros al mes de trabajo, se encontró con el frigorífico del piso de Rocafonda oficialmente vacío, con 82 céntimos en el monedero, y con la próxima nómina de Ferrovial ingresándose en el banco 14 días más tarde, a las 7:48 de la mañana del jueves 12 de agosto del año 2010, después de dejar a la abuela Fátima cuidando al hijo pequeño en el salón del piso. Mounir Nasraoui salió del piso con la chaqueta puesta, cogió una bolsa vacía de tela del supermercado al campo y bajó a la calle a caminar hacia la carretera de circunvalación B20. En esa carretera, los camiones de reparto de fruta y verdura del mercado central de Barcelona a veces perdían cajas por la calzada durante las madrugadas de reparto. Mounir Nasraoui se pasó las siguientes 4 horas caminando por el arcén de la B20, con la bolsa vacía en la mano, recogiendo del asfalto naranjas, plátanos, patatas, cebollas caídas de los camiones, con la piel manchada por el asfalto, pero todavía comestibles. Volvió al piso de Rocafonda a las 12:26 del mediodía, con la bolsa medio llena de comida recuperada. Entró en la cocina y le sirvió a la abuela Fátima, sin decirle de dónde venía la comida, un plato de patatas hervidas con cebolla y aceite, para que se lo diera al nieto de 3 años a la hora de comer. Guarda esa bolsa de tela del supermercado al campo en tu cabeza, porque 17 años después, en una entrevista dada por Lamine Yamal a la cadena SER durante el Mundial 2026, el hijo de Mounir Nasraoui va a decir literalmente, palabra por palabra, mi padre tuvo que ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa, y va a decirlo delante de un micrófono de radio, con 18 años recién cumplidos, con 232 millones de seguidores en Instagram, con un contrato con Adidas de 64 millones de euros, firmado la temporada anterior. Vamos a esa entrevista. Los siguientes 3 años de la vida de Lamine Yamal, entre el verano del año 2010 y el verano del año 2013, fueron los años más difíciles económicamente para la familia Nasraoui Ebana. La crisis del año 2008 golpeó a Mataró de una manera dura. La obra de Ferrovial de Mounir se paralizó en el año 2011. El bar de la tía de Sheila cerró en el año 2012. La abuela Fátima perdió el trabajo de camarera de piso del Hotel del Paseo del Callao de Barcelona en el año 2013. Y durante esos 3 años, Lamine Yamal creció con la ropa de segunda mano que la abuela Fátima le pedía prestada a las vecinas del bloque de Rocafonda, con las botas de fútbol de segunda mano compradas en un mercadillo del barrio del Raval de Barcelona los sábados por la mañana, con la mochila del colegio que el padre le compró en un chino del barrio por 2,50 €, pero Lamine Yamal empezó a jugar al fútbol en el club La Torreta de Granollers a los 4 años, cuando su madre lo llevaba los martes por la tarde después del trabajo, y en el patio del colegio público Anxaneta de Mataró, los viernes por la tarde, con los amigos del barrio de Rocafonda. Y en septiembre del año 2013, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, con 6 años recién cumplidos, fue descubierto por un ojeador del Fútbol Club Barcelona, llamado Óscar Hernández Romero, mientras jugaba un partido escolar del Club La Torreta
contra la escuela del Palamós. Óscar Hernández Romero le llamó al presidente del club La Torreta esa misma tarde. Le pidió el número de teléfono de la madre del niño Lamine. Le llamó a Sheila Evana a las 9:14 de la noche de aquel sábado y le dijo a la madre 7 palabras exactas. Las 7 palabras decían: su hijo tiene que venir a Barcelona. En febrero del año 2014, con Lamine Yamal de 6 años y 7 meses, la familia Nasraoui Evana firmó el primer contrato oficial del hijo con la cantera del Fútbol Club Barcelona. La abuela Fátima Nasraoui, en el salón del piso de Rocafonda, se sentó en el sofá con la mano derecha en el pecho y no dijo una sola palabra durante los siguientes 28 minutos. Los años siguientes de la vida de Lamine Yamal transcurrieron entre las instalaciones de la Masia de Sant Joan d'Espí y el piso pequeño de la abuela Fátima en Rocafonda. Categoría de benjamines, categoría de alevines, categoría de infantiles. Debut con los cadetes, debut con los juveniles. Y el 29 de abril del año 2023, con 15 años y 87 días, Lamine Yamal debutó con el primer equipo del FC Barcelona en el estadio del Camp Nou en un partido de liga contra el Real Betis, entrando al terreno de juego al minuto 83 por la banda derecha del ataque. Se convirtió esa tarde en el jugador más joven en debutar con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona en toda la historia del club. A los 3 meses, firmó su primer contrato profesional. 5 temporadas. Cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Nómina mensual bruta de 320.000 euros. Y una prima de firma pagada al contado de 11 millones de euros. 11 millones de euros al contado. Con 16 años recién cumplidos, Lamine Yamal Nasraoui Evana, el chaval del piso de 68 metros cuadrados del barrio de Rocafonda, hijo de una camarera de 16 años, nacida en Bata, y de un pintor de edificios de Larache, se convirtió en millonario en una sola tarde de julio del año 2023. Y la primera cosa que Lamine Yamal hizo con el cheque de aquellos 11 millones de euros al contado, la misma noche del 22 de julio del año 2023, en el salón del piso de la familia Nasraoui de Rocafonda, delante de su padre, delante de su madre y delante de su abuela Fátima, fue coger un móvil de su bolsillo, marcar el número de teléfono de una inmobiliaria de Mataró, que la abuela Fátima le había señalado un domingo por la tarde 10 años antes, y comprar un piso de 3 habitaciones en el barrio de la Nova Esplanada de Mataró. Un piso a nombre de la abuela Fátima Nasraoui, con las llaves entregadas a los 3 días, con los muebles pagados por Lamine y con una televisión de plasma de 55 pulgadas colgada de la pared del salón por el propio Lamine Yamal, la tarde del 1 de agosto del año 2023. En aquella televisión, la abuela Fátima Nasraoui, con 65 años cumplidos, se sentó por primera vez en el sofá del salón nuevo. Miró al nieto durante los siguientes 14 minutos, sin decir una sola palabra, y le repitió 3 veces seguidas las mismas 5 palabras que le había dicho a Mounir la tarde del 16 de julio del año 2007. Las 5 palabras decían: este niño es de Dios. Y Lamine Yamal, con el segundo cheque del contrato profesional depositado en el banco al mes siguiente, no se compró un coche deportivo, no se compró un chalet en Pedralbes. Contactó con la propietaria de un edificio de la calle Serra y Moret, del barrio de Cerdañola, una anciana de 82 años que llevaba viuda desde el año 2012 y quería vender el edificio entero para mudarse a una residencia geriátrica de Sant Cugat. Lamine Yamal compró el edificio entero al contado por 2.420.000 euros. Un edificio de 3 plantas, con 18 pisos alquilados, con el cuarto pequeño sin calefacción del primer piso interior donde su madre Sheila Evana había pasado 5 meses embarazada de él en el invierno del año 2006, y en marzo del año 2024, Lamine Yamal convirtió aquel edificio en el Centro Cívico Juvenil de Cerdañola, un espacio gratuito para chavales del barrio con biblioteca, sala de estudio, cocina común y 2 pistas de fútbol sala en la azotea. El nombre oficial del centro: Centro Cívico Sheila Evana,
Y en septiembre del año 2023, 6 semanas después de la inauguración del centro cívico Sheila Evana de Cerdañola, la marca alemana Adidas ofreció a Lamine Yamal Nasraoui Evana un contrato de patrocinio deportivo de 64 millones de euros por 5 años. Récord absoluto de la marca alemana para un jugador menor de 18 años. La firma del contrato se hizo la mañana del 14 de septiembre del año 2023 en la sede corporativa de Adidas Iberia, en el Paseo de la Zona Franca de Barcelona. Presente en el despacho del director general, un abogado del Fútbol Club Barcelona, 2 ejecutivos alemanes de Adidas venidos desde Herzogenaurach, el propio Lamine Yamal y la abuela Fátima Nasraoui. La abuela Fátima Nasraoui llegó a la sede de Adidas Iberia con una bolsa de la compra del Mercadona de doble asa colgada del hombro derecho. Los ejecutivos alemanes de Adidas creyeron que la bolsa contenía documentación de identidad de la familia del jugador. La abuela Fátima Nasraoui no dijo nada. Y en el momento en el que Lamine Yamal se sentó en el despacho del director general para firmar el contrato con el bolígrafo Montblanc, la abuela Fátima Nasraoui abrió la bolsa de la compra del Mercadona, sacó de dentro una mochila azul de dibujos animados de Bob Esponja del año 2011, con las trabillas ya rotas por dentro, con las asas cosidas con hilo negro por ella misma 15 años antes, y la puso encima de la mesa del despacho del director general de Adidas Iberia, a la altura del bolígrafo Montblanc del contrato. Los 2 ejecutivos alemanes se quedaron mirando la mochila de dibujos animados durante los siguientes 14 segundos sin entender nada. El director general de Adidas Iberia les susurró en alemán la explicación completa a los 2 alemanes. Los 2 alemanes bajaron la mirada al suelo, y el mayor de los 2, un directivo de Herzogenaurach de 58 años llamado Dieter Krause, se quitó las gafas de leer, se pasó la mano derecha por los ojos durante los siguientes 7 segundos y se levantó de la silla para abrazar a la abuela Fátima Nasraoui sin decir una sola palabra. Lamine Yamal firmó el contrato con la mochila azul de Bob Esponja del año 2011 encima de la mesa del despacho. La temporada 2023-2024, Lamine Yamal se convirtió en la estrella del Fútbol Club Barcelona. 9 goles en la liga, titular fijo, trofeo Copa como mejor jugador joven del mundo, Golden Boy como mejor futbolista europeo menor de 21 años, convocado con la selección española absoluta con 16 años, y en el verano del año 2024, con 17 años recién cumplidos por 14 días, Lamine Yamal ganó la Eurocopa de Alemania con la selección española. Marcó un golazo por la escuadra derecha en la semifinal contra Francia en Múnich. El 14 de julio del año 2024, un día después de cumplir 17 años, Lamine Yamal levantó la Copa de Campeón de Europa en el Estadio Olímpico de Berlín delante de 74.000 personas. Un mes después de aquella final de Berlín, en el barrio de Rocafonda de Mataró, sucedió lo que va a hacer que se te revuelva el estómago. El miércoles 14 de agosto del año 2024, Mataró, 43 grados de calor a la sombra. Rocafonda vaciándose de familias enteras que se iban a los pueblos de la costa por las vacaciones. A las 3:37 de la tarde de aquel miércoles, Mounir Nasraoui bajó a la calle Frank Marshall del barrio de Rocafonda a comprar 2 botellines de agua fría en el chino de la esquina. Con la camiseta oficial de la selección española del año 2024 con el dorsal 19 y el nombre Yamal en la espalda, la misma con la que su hijo había marcado el gol de la semifinal contra Francia dentro del estadio de Múnich un mes antes. Un niño de 2 años, hijo de una familia que vivía en el tercer piso del número 18 de la calle Frank Marshall, estaba jugando con un barreño de plástico azul en la terraza del piso. A las 3:42 de la tarde, el niño de 2 años del tercer piso vació el barreño entero de agua justo cuando Mounir Nasraoui pasaba caminando por la acera del edificio. Los 5 litros de agua fría cayeron encima de la cabeza de Mounir y encima de la camiseta del dorsal 19 de la selección española. Mounir Nasraoui se giró, miró hacia arriba, vio al niño, vio a los padres del niño asomándose por la ventana y les dijo, con la voz calmada, con el acento marroquí que 23 años después de haber llegado a España todavía se le nota:
11 palabras exactas. Las 11 palabras decían: por favor, no vuelva a tirarle agua a un peatón. Los padres del niño, 2 hermanos de origen gitano-español, llamados Adrià y su hermano, y el padre de los 2 hermanos, bajaron a la calle Frank Marshall, los 3 a las 3:47 de la tarde. Se plantaron delante de Mounir Nasraoui y empezaron a discutir con él en la calle. Un vecino de Rocafonda grabó con el móvil la discusión desde el balcón de enfrente. Otro vecino llamó a la policía local de Mataró desde su piso a las 3:52. Los agentes de la policía local llegaron a la calle Frank Marshall a las 4:08 de la tarde. Separaron a las 2 partes, levantaron un atestado y les dijeron a las 2 familias, a las 4:42, que se fueran cada uno a su casa. Mounir Nasraoui volvió al piso viejo de Rocafonda. Se cambió la camiseta de la selección española por una camiseta blanca lisa. Llamó a 2 amigos suyos de Mataró, Soufiane y Younes, y los 3 se fueron en el coche de Soufiane a Barcelona a cenar en un restaurante marroquí del barrio del Raval. A las 7:34 de la noche, después de la cena, los 3 volvieron a Mataró en el mismo coche. A las 8:04 de la noche, Soufiane aparcó el coche en el aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda, a 200 metros del edificio de la calle Frank Marshall, donde había ocurrido el incidente del Barreño, y en el aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda, esperando de pie desde hacía 42 minutos, estaban los 2 hermanos de origen gitano-español, el padre de los 2 hermanos y un amigo de la familia, 4 hombres, con un cuchillo extensible de 22 centímetros en el bolsillo interior de la chaqueta del hermano mayor Adrià, con una defensa policial extensible en el bolsillo del padre y con una piedra de tamaño de una pelota de tenis en la mano derecha del amigo de la familia. Los estaban esperando desde las 7:22 de la noche. Soufiane vio a los 4 hombres esperando de pie en el aparcamiento y le dijo a Mounir, en árabe, 2 palabras: nos esperan. Mounir Nasraoui salió del coche. Los 4 hombres del aparcamiento se le acercaron caminando. Adrià, el hermano mayor, con 23 años recién cumplidos, sacó el cuchillo extensible del bolsillo interior de la chaqueta. Y a las 8:08 de la noche del miércoles 14 de agosto del año 2024, en el aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda de Mataró, Adrià clavó 3 veces seguidas el cuchillo extensible en el pecho y en el costado derecho de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, una puñalada en el pectoral izquierdo, una puñalada en el costado derecho, una tercera puñalada superficial en el hombro. Mounir Nasraoui cayó al suelo del aparcamiento, sangrando por dentro de la camiseta blanca lisa, sin poder respirar del todo, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo de agosto de Mataró. Guarda ese cuchillo extensible en tu cabeza, porque 28 segundos después del último de los 3 cortes, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, con 17 años recién cumplidos, hijo de Mounir, campeón de Europa desde hacía 31 días, iba a recibir en un coche aparcado en la puerta de un restaurante del centro de Marbella la llamada más dolorosa de sus 17 años de vida. Vamos a ese coche. Lamine Yamal estaba en Marbella esa noche del 14 de agosto del año 2024, de vacaciones familiares, con 2 primos suyos de la parte materna guineo-ecuatoriana, cenando en un restaurante libanés del puerto Banús. A las 8:14 de la noche, cuando terminó la cena, salió del restaurante con el primo Moja y con la prima Anisa. Los 3 se subieron al coche alquilado que llevaban y estaban a punto de arrancar hacia la villa alquilada de la familia en la urbanización de Nueva Andalucía. Y en el bolsillo derecho del pantalón de Lamine Yamal, a las 8:13 de la noche, empezó a vibrar el móvil. Era una prima materna de Lamine, llamada Karima, que estaba pasando el verano en Nador, en el norte de Marruecos, con la familia del padre. La prima Karima había recibido una llamada de otra prima, que había recibido una llamada de un vecino de Rocafonda, que había visto por la calle a Mounir Nasraoui sangrando en el suelo del aparcamiento del campo de fútbol del barrio. La prima Karima le contó a Lamine Yamal, en 3 frases seguidas,
lo que había pasado esa noche en Mataró. Lamine Yamal escuchó las 3 frases de la prima Karima en el asiento trasero del coche alquilado del Puerto Banús. No dijo nada durante los siguientes 14 segundos. Colgó el teléfono, se bajó del coche y empezó a caminar por la acera del Puerto Banús con el móvil todavía en la mano derecha, sin rumbo, hacia la estación de tren más cercana. Un chaval de 17 años, en pantalón corto y camiseta blanca, campeón de Europa desde hacía un mes, caminando por el Puerto Banús buscando una estación de tren que no existía. Su primo Moja corrió detrás de él. Lo cogió del brazo derecho a los 16 metros. Le dijo con voz calmada 3 palabras. «Sube al coche». Kin, Lamine Yamal se giró hacia Moa y le dijo al primo, con la voz rota, 4 palabras exactas. Las 4 palabras decían: «Tengo que ir ya». Lo contó él mismo 2 meses después, en una entrevista dada a la cadena SER durante el Mundial 2026, con las palabras textuales que se pueden buscar en YouTube y en Radio Marca todavía hoy. Lamine dijo: «Lo primero que hice fue bajarme del coche e intentar irme a la estación de tren para ir a Mataró. Imagínate que eres un niño y te dicen que han apuñalado a tu padre». El primo Moja, con la ayuda de la prima Anisa, cogieron a Lamine Yamal del brazo, lo subieron al coche por la fuerza y lo llevaron a la villa alquilada de la urbanización de Nueva Andalucía. Cerraron la puerta de la villa con llave, escondieron las llaves del coche. A Lamine Yamal, campeón de Europa con la selección española, tuvieron que encerrarlo en la villa esa noche entera del 14 de agosto, con el primo Moja durmiendo delante de la puerta principal encima de un sofá, para que el chaval de 17 años no cogiera el AVE de la mañana siguiente hacia Barcelona a ver a su padre apuñalado en el hospital. Mientras tanto, en el aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda de Mataró, 2 ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña llegaron a las 8:14 de la noche. Cargaron a Mounir Nasraoui, sangrando por 3 heridas de arma blanca, en la camilla de reanimación. Le administraron 2 bolsas de suero salino durante el trayecto y lo trasladaron con las sirenas puestas al Hospital Universitari Germán Strías y Pujol de Badalona, más conocido en Cataluña como el Hospital de Can Ruti. El forense de guardia del Hospital de Can Ruti diagnosticó las 3 puñaladas de Mounir Nasraoui como potencialmente mortales. Le dieron pronóstico grave. Le entraron directamente a la unidad de cuidados intensivos del hospital a las 8:47 de la noche. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, con su vicepresidente Alejandro Echevarría, llegó al hospital de Can Ruti a las 10:32 de la noche. Ellos 2 coordinaron las llamadas de la familia. Ellos 2 hablaron con los Mossos de Escuadra que investigaban el caso. Y ellos 2 llamaron por videollamada a Lamine Yamal, encerrado en la villa del Puerto Banús con el primo Moa, a las 11:14 de la noche. Le dijeron a Lamine Yamal, con la voz de Joan Laporta cansada por la tensión, 14 palabras exactas. Las 14 palabras decían: «Tu padre está fuera de peligro, sube al avión del primer vuelo mañana». Y a las 7:32 de la mañana del jueves 15 de agosto del año 2024, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, con 17 años recién cumplidos, campeón de Europa desde hacía 31 días, aterrizó en el aeropuerto del Prat de Barcelona, en un vuelo privado alquilado por el Fútbol Club Barcelona. Lo esperaba en la pista un coche del propio Joan Laporta, con chofer. Y a las 9:04 de la mañana, Lamine entró en la UCI del Hospital de Can Ruti de Badalona. Vio a su padre, Mounir Nasraoui, con la cara pálida, con 2 vías intravenosas en el brazo izquierdo, con una venda blanca envolviéndole el pecho entero, con los ojos cerrados y con un tubo de oxígeno saliendo por la nariz. Lamine Yamal se sentó en el borde de la cama de la UCI durante los siguientes 22 minutos, sin decir una sola palabra, sin llorar, sin coger la mano del padre, solo mirándolo en silencio. A las 9:26 de la mañana, Mounir Nasraoui abrió los ojos por primera vez desde la operación. Miró a su hijo pequeño sentado en el borde de la cama y le dijo a Lamine, con la voz rota por el tubo de oxígeno, 3 palabras. Las 3 palabras decían: «Estoy bien, hijo, y ahora
2 años después de aquella madrugada en el hospital de Canruti, en pleno Mundial 2026, con la selección española jugando los cuartos de final en los Estados Unidos, Mounir Nasraoui no está entre los familiares que han viajado al continente americano a arropar a su hijo. Ni Sheila Evana está. Solo está la abuela Fátima Nasraoui, la mujer que dejó Tánger sola 26 años antes, porque el apuñalamiento del 14 de agosto del año 2024 le dejó a Mounir Nasraoui una secuela silenciosa que jamás ha desaparecido. Una secuela que un médico neurólogo del hospital de Canruti le diagnosticó 3 semanas después de salir de la UCI y que Mounir Nasraoui contó por primera vez, con voz temblorosa, en el bar de la calle San Pere de Mataró, donde va a desayunar todas las mañanas, a un periodista de la revista Lecturas que le hizo una entrevista 2 semanas antes del comienzo del Mundial 2026. Mounir Nasraoui tiene epilepsia. Ataques epilépticos silenciosos que aparecen sin previo aviso. 4 ataques en 2 años. Uno mientras hacía la compra en el Mercadona del centro de Mataró. Otro sentado en el sofá del piso de la abuela Fátima. Otro dentro del propio bar de la calle San Pere donde desayuna. Y un cuarto ataque, el peor de los 4, en una farmacia de la calle Colón, con Mounir cayendo al suelo y convulsionando durante los 3 minutos y 14 segundos siguientes delante de 3 clientes de la farmacia. Los neurólogos le prohibieron viajar en avión durante los próximos 2 años como mínimo. Le prohibieron viajar solo por precaución y le prohibieron someterse al estrés emocional intenso de un estadio de fútbol lleno de 74.000 personas. Y por eso, Mounir Nasraoui no está hoy en los Estados Unidos viendo a su hijo jugar el Mundial 2026. Por eso Mounir Nasraoui está sentado en el sofá del piso de la abuela Fátima, en el barrio de la Nova Esplanada de Mataró, viendo los partidos de España por la televisión de plasma de 55 pulgadas que su hijo Lamine le colgó en la pared con sus propias manos la tarde del 1 de agosto del año 2023. Y por eso Mounir Nasraoui le dijo textualmente al periodista de la revista Lecturas, la semana antes del Mundial 2026, 14 palabras exactas. Las 14 palabras decían: cambiaría todo el dinero que tengo por poder curarme y ver a mi hijo. Todo el dinero de los contratos con Adidas, el dinero del Barça, los millones que le llegan a través de Lamine cada mes, el dinero que Fátima vino a buscar sola desde Tánger a Madrid en febrero del año 2000, el dinero que Sheila Evana ganó de camarera en el bar El Ceibo de la tía que la echó a la calle la Nochebuena del 2006. Todo ese dinero cambiado por poder abrazar a su hijo con 74.000 personas de fondo en un estadio de fútbol americano y a 200 metros del sofá donde el padre Mounir Nasraoui está viendo el partido, en el sótano del centro cívico Sheila Evana del barrio de Cerdañola, sigue guardada en una caja de cartón encima de un armario la bolsa de tela del supermercado Alcampo que Mounir Nasraoui utilizó durante los años 2010, 2011 y 2012 para recoger fruta caída del asfalto de la carretera de circunvalación B20 de Mataró. La bolsa de tela con el logo desteñido del Alcampo, con las asas cosidas por dentro con hilo negro por la abuela Fátima cuando se rompieron, y con 2 manchas todavía visibles de barro seco del arcén de la B20 del año 2011. Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien, en una mujer marroquí de 29 años que dejó a su marido y a 5 hijos en Tánger para trabajar 14 meses seguidos fregando suelos en Madrid, en una chica de Guinea Ecuatorial que se quedó embarazada con 15 años y su propia tía la echó del bar del casco antiguo la Nochebuena, en un pintor de edificios marroquí que recogía naranjas caídas del asfalto de una autopista para dar de comer a su hijo pequeño de 3 años, en un chaval de 6 años del barrio más estigmatizado de Cataluña que un ojeador del Barça descubrió jugando en el patio del colegio con un balón medio pinchado, en una abuela paterna que llegó a España sola porque no había otro camino para su familia, y en un padre que renunciaría hoy a todo el dinero que gana su hijo con tal de poder curarse y viajar a los Estados Unidos a verlo jugar un mundial. Suscríbete al canal Estrellas Caídas para que sigamos revelando las historias verdaderas de los deportistas españoles
que llegaron a lo más alto por dentro, aunque el mundo solamente los mire por fuera. Y si tú, o alguien de tu familia, está pasando por un momento difícil, si necesitas hablar con alguien, llama de forma gratuita al 024. La línea de atención a la conducta suicida está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier teléfono de España. No estás solo, nunca estás solo. Nos vemos en el siguiente video.